Asústate si la mejor amiga dice eso, porque antes de que ella te diga eso hubo esta conversación. Te cuento, pues, me gusta ella. Otra, una buena mejor amiga es la que te ayuda a entender a las mujeres, porque todos sabemos que las mujeres usan un dialecto medio extraño, el cual los hombres todavía no logramos descifrar, y ahí es donde entran ellas y surgen este tipo de conversaciones. Oye, ayer estaba hablando con Cintia y me dijo que le gusta a alguien que es muy cercano a ella y que habla todos los días con ella. No sé, entonces, ¿qué estoy haciendo yo si le gusta a alguien? Si no tomas el control de la relación. Bien, chicos, vamos a continuar entonces. A ver. Estábamos aquí en el subsistema activo. ¿Me escuchan? Sí, doctora. El control neurológico, este tercer subsistema, nos va a dar, en todo caso, la acción tanto muscular como la acción del sistema nervioso central, en combinación de ambos para mantener una postura estable y coordinada. Dentro de todo esto, existe el papel importante de la resistencia de los músculos. En este caso, la fuerza es muy importante para poder controlar a las grandes sobrecargas que puedan existir o puedan actuar sobre nuestro cuerpo, así como también poder responder a las grandes cargas que son impredecibles y que pueden producir durante un trabajo pesado. En todo caso, existe la acción más muscular en más de un segmento durante una postura. Dependiendo también de la característica de la postura, de la necesidad que necesite el cuerpo para mantener una postura, para que la musculatura actúe y todos, básicamente los músculos de la espalda, que son los que trabajan más en las diferentes posturas, tengan una acción sobre lo que es la columna vertebral, sobre las estructuras óseas. ¿Ya? Ahora, dentro de las estructuras inertes podemos hablar
de la influencia sobre lo que es la estabilidad, la influencia en la estabilidad. Primero, ustedes saben que la columna en cada segmento, entonces, tiene diferentes, tanto en la columna cervical, dorsal, más que todo en la cervical y la lumbar más que todo, son los segmentos de mayor movilidad, de mayor amplitud de movilidad en todo lo que es la columna vertebral. Y en cambio, la columna dorsal es la que menos movilidad tiene, porque esta se mueve en relación a la caja torácica, ¿no es cierto? Entonces, el rango de movimiento de cualquiera de estos segmentos se va a dividir en una zona elástica o en una zona neutra. Cuando una columna o la columna vertebral se encuentra en una zona neutra, entonces las cápsulas inertes de la articulación y los ligamentos van a ser los que le van a dar una resistencia pasiva al movimiento. ¿Y por qué es una resistencia pasiva? Porque son los estabilizadores estáticos de la columna, o en realidad de todos los segmentos. Y la musculatura viene a ser los que le dan movimiento y serán también los estabilizadores activos de la columna. ¿Hasta ahí estamos? Sí, doctor. Ok. Bien. A medida que un segmento se va a ir moviendo, se va a mover también hacia la zona elástica del segmento. Entonces, las estructuras inertes van a brindar una limitación. Esperen un ratito, por favor, tengo una compañía aquí. Ya, chicos, muchas gracias. Disculpen. Entonces, lo que les decía, que las estructuras inertes van a brindar, o le van a dar al segmento una limitación, pero como forma de resistencia a lo que es el movimiento. Entonces, esto es lo que nos va a dar una estabilidad pasiva cuando el movimiento se encuentra limitado. En todas estas acciones, entonces, van a estar las estructuras que dan estabilidad estática y las estructuras que le van a dar estabilidad dinámica a una articulación y en este caso a la columna vertebral. El control muscular de la columna vertebral va a estar básicamente dado por la musculatura. Si hablamos dentro de los segmentos de la columna cervical, la palanca que se realiza, o la palanca de la cabeza con la columna cervical, se va a producir a través de las articulaciones occipitales, la articulación occipital y el atlas. El centro de gravedad de la cabeza va a ser anterior al eje de la articulación. Por lo tanto, se va a iniciar
un momento de inercia de flexión. El peso de la cabeza va a estar equilibrado por los músculos extensores cervicales. Y en este caso, cuando un paciente experimenta un estrés postural en la cabeza y el cuello por posiciones prolongadas, en posición sedente, malas posiciones, o, por ejemplo, permanecer largos periodos en el celular, ¿no es cierto? O en una tablet, o en, ¿qué se llama esto? Una computadora portátil. Entonces, existe una fatiga de los músculos, básicamente del trapecio superior y del erector de la columna cervical. Entonces, estos músculos, al entrar en fatiga, aumentan el dolor que pueda presentar en la región cervical nuestro paciente. Entre todo esto, la posición de la mandíbula también tiene un factor importante, ya que la tensión de los músculos de la masticación van a estar influidos por las relaciones posturales entre lo que es la columna cervical y la cabeza. ¿Ya? Ahora, los músculos, como la influencia de la estabilidad, es lo que les acabo de decir, que básicamente los músculos del cuello van a actuar, más que todo, dirigiendo el movimiento que es causado, pero también van a ir estabilizando la columna. Si los músculos están fatigados, entonces también la columna se va a encontrar fatigada y con dolor. Si entre la columna, en cada una de las piezas de la columna, al acomodarse, no existiera una estabilidad, toda la columna colapsaría en una posición erecta. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la columna no podría permanecer en una posición erecta. Y es uno de los motivos por los cuales los cuerpos vertebrales o las vértebras en sí tienen esa disposición de tal forma que van formando las curvaturas para ayudar a compensar la fuerza, tanto las fuerzas de acción como las fuerzas de reacción. Entonces, los músculos que van a participar principalmente en la estabilidad de la columna vertebral en general van a ser los músculos abdominales, los músculos multífidos y el erector de la columna, junto con la fascia toracolumbar. Y principalmente, ya que estamos hablando del tronco y de la cabeza, los músculos de la columna cervical van a actuar junto con la mandíbula, el suprayoideo e infrayoideo, el recto anterior y lateral de la cabeza, así como el largo del cuello y el largo de la cabeza. Entonces, la acción que tiene esta musculatura sobre la cabeza es muy importante porque no solamente participa en el movimiento de la columna cervical, sino también en la estabilidad de la cabeza en relación a la columna cervical y esta en relación a la columna vertebral. Ahora, ¿cuáles van a ser los efectos del movimiento de los segmentos sobre la estabilidad de la columna? Si no tenemos una adecuada estabilización de la columna, la contracción de la musculatura y de los miembros va a transmitir fuerzas a las zonas proximales y estas van a generar movimientos de la columna que nos van a poner en un estrés excesivo entre las estructuras espinales y los tejidos blandos que van a sostener.
Por ejemplo, si tenemos la estabilización de la pelvis y la columna lumbar, por la acción de los músculos abdominales, estos músculos abdominales van a actuar frente a la contracción del iliozoas, que es necesaria para una flexión activa de la cadera. Entonces, puede existir una fatiga localizada en los músculos estabilizadores de la columna cuando las actividades son repetitivas. Entonces, o que generan un gran esfuerzo. ¿Qué es lo que pasa? Que el músculo se fatiga y se cansa. Va a existir una mayor probabilidad de que se produzcan lesiones en las estructuras de soporte de la columna, especialmente cuando la musculatura se fatiga y principalmente los estabilizadores. Los desequilibrios que puedan existir en la flexibilidad y la fuerza de la musculatura de la columna, en ese caso la espalda y el cuello van a generar fuerzas asimétricas sobre la columna y van a afectar básicamente en la postura del cuerpo. Entonces, estos músculos son los que pueden fatigarse y dar grandes ante estas actividades repetitivas o ante unos esfuerzos produciendo dolor y puede producir a la larga un desequilibrio en la flexibilidad de la columna vertebral. Ahora, la respiración también juega un papel importante en la postura y la estabilidad. Durante la inspiración y la extensión de la columna torácica, se elevan o se separan las costillas y se alinea la columna. Los músculos intercostales van a funcionar como músculos posturales para estabilizar y para mover las costillas. Y van a actuar como una membrana dinámica entre las costillas para impedir la entrada y la salida de los tejidos blandos. En este caso, los intercostales van a actuar como esta membrana dinámica, ¿no? Van a generar los cambios de presión durante la respiración. La función estabilizadora también se va a sumar junto con un músculo importante que es parte de la respiración, que va a ser el diafragma. Entonces, cuando la contracción del diafragma genera el aumento de la presión intraabdominal, va a ocurrir durante o antes del movimiento de los brazos. Independientemente si en la respiración está en la fase de inhalación o de exhalación. Entonces, el diafragma junto con las otras actividades tónicas del tórax van a estar moduladas para responder a las demandas de la respiración, tanto durante la inspiración como la expiración, y le van a dar estabilidad a la columna cuando se produzcan los movimientos repetitivos de los miembros. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos? Todo claro, Doc. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, doctorita, todo claro. Muy bien. Sí. Entonces, mañana vamos a continuar y terminar esta parte de la columna. Y la próxima semana el examen va a ser hasta lo que hacemos mañana, por favor. ¿Ok? Está bien, Doc. Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana.